proceso de ordenamiento territorial, pero no hay una ley que desarrolle el concepto que está referido en distintas normas, sobre todo en las vinculadas a las competencias de los gobiernos subnacionales, vale decir gobierno regional y gobiernos locales. Entonces, el tema es que estamos en esa situación paradójica. Avanzamos un proceso que no tiene, digamos, la fuente normativa que sustente no solamente sus condiciones de desarrollo, sino hasta temas tan aparentemente sensibles como la propia obligatoriedad del proceso, ¿no? Nosotros tenemos esta dificultad y tenemos que decirlo porque esto es una obligación en este momento, ¿no? Cuando hemos querido avanzar en el proceso de ordenamiento territorial, la autoridad actualmente rectora del proceso, que es un viceministerio del Ministerio del Ambiente, sacó por ahí un informe para sostener que el proceso de ordenamiento territorial era un proceso que no era obligatorio, que no era vinculante. Esto es un contrasentido en la medida que el ordenamiento territorial se ha atribuido como competencia exclusiva de los municipios y de los gobiernos regionales. ¿Cómo es posible que haya un proceso que se encarga a un órgano de gobierno y luego se diga que no tiene carácter vinculante? Esa es la situación actual. No solamente no existe una norma orgánica, una norma sistematizadora del conjunto de referencias que se hacen al proceso de ordenamiento territorial, sino que además se le quiere escamotear su propio carácter de planificación y de gestión de nuestro territorio. En ese sentido, el gobierno regional de Cajamarca no podía estar ausente del debate sobre la ley de ordenamiento territorial, y por esa razón el gobierno regional presentó ante el Consejo Regional una iniciativa que fue aprobada por nuestro Consejo Regional y ha sido elevado al Congreso de la República para que ahí se debata esta iniciativa. Necesitamos esta ley no solamente porque hay procesos en curso que requieren una ley que la respalde, sino porque consideramos que necesitamos una ley que tenga el carácter de orgánica, ley orgánica. Ahí hay una diferencia, sobre todo con lo planteado por el congresista Guevara y también por la congresista Mendoza, pero quiero sustentar este tema. En el sistema normativo nacional son normas de rango constitucional, es decir, las que tienen el más alto nivel, las normas que están en la propia Constitución, pero también aquellas otras que la propia Constitución ha declarado que de algún modo desarrollan sus contenidos esenciales. Y ahí hay dos tipos de normas que la propia Constitución ha reconocido como normas que de algún modo están en el bloque de constitucionalidad, como llama el Tribunal Constitucional. Son las normas, las llamadas leyes orgánicas, que desarrollan no solamente las competencias, atribuciones y funciones de los distintos órganos del Estado, sino de temas esenciales para la configuración y desarrollo de las actividades estatales. Entre ellas hay una disposición específica que habla que el desarrollo de las normas vinculadas a los recursos naturales requiere de una ley orgánica. Entonces, en función de esa habilitación que está en la Constitución, nosotros decimos la ley de ordenamiento territorial, que tiene que ver con el uso sostenible de los recursos naturales, tendría que tener el carácter de ley orgánica. Entonces, al tener ese carácter, no solamente tiene la fuerza de una ley cualquiera, sino de una ley que tiene, como lo ha reconocido, repito, en jurisprudencia uniforme y sostenida el Tribunal Constitucional, el rango de ser una norma que pertenece al bloque constitucional, es decir, que tiene que ser interpretada como si fuera el texto mismo de la Constitución, para que se sepa que estamos ante una norma, en realidad, que se sobrepone en caso de conflicto con otras normas
otras normas legales se sobrepone por el criterio de jerarquía constitucional o de primacía de la Constitución sobre otras normas inferiores. Segundo tema que quiero insistir. Se necesita una ley orgánica por razones de integración sistemática. Uno de los diagnósticos que ha hecho la congresista también se refiere a este tema. Hay normas dispersas en las que se habla de ordenamiento territorial, pero no hay una sistematización, a veces no hay congruencia, coherencia entre los mandatos de las distintas normas, y por consiguiente se requiere tener una norma que sistematice, que integre y ordene el conjunto de normas que tenga que ver con el ordenamiento y la gestión del territorio. Un segundo aspecto es que necesitamos esta ley orgánica por razones de gobernanza territorial, es decir, necesitamos crear la institucionalidad que haga posible que el ordenamiento territorial sea viable, sea algo que se pueda hacer con las características de ser un proceso democrático, participativo, con base científica, etc. Pero se necesita crear la institucionalidad en la medida que lo que hoy tenemos también no solamente es disperso, asistémico, sino que además es hasta contradictorio. Hay distintas instancias que tienen que ver con este proceso que se contradicen o cuyas competencias y atribuciones no están debidamente señaladas ni armonizadas. Una tercera razón que justifica la necesidad de esta ley con el rango orgánico que hemos señalado es la necesidad que tenemos todos de prevenir y resolver, gestionar los conflictos socioambientales. En los últimos años, los conflictos socioambientales son los conflictos más importantes, no solamente los conflictos vinculados a la expansión de las actividades mineras o extractivas. Hay otros conflictos también que tienen que ver con el territorio, que también forman parte de esta explosión de conflictividad social que ha vivido y que vive el Perú. También necesitamos una norma, un sistema, una institucionalidad que nos ayude a prevenir, a reducir también el riesgo de desastres e impactos socioeconómicos ambientales y a optimizar el aprovechamiento de las alternativas multiusos de nuestro territorio, que como ha dicho la congresista Mendoza, se trata de un territorio complejo, múltiple, pero que ofrece precisamente por esa complejidad y a veces por esa dificultad también múltiples oportunidades para un desarrollo sostenible que todos aspiramos, por razones de seguridad nacional y sobre todo por razones también de hacer realidad derechos fundamentales de la población, como son el derecho a vivir en un ambiente sano, a vivir en un ambiente seguro, a vivir sana y educadamente. Requerimos entonces de una ley de ordenamiento territorial que tenga el carácter de ley orgánica. Esta es una primera característica del proyecto de ley que nosotros hemos presentado. Este proyecto de ley orgánica que nosotros hemos propuesto recoge toda la experiencia que hemos pasado, recoge otras iniciativas legislativas que se han presentado y hemos tratado de proponer un proyecto que tenga algunas características especiales que quisiera señalar a continuación. Uno es la necesidad que tenemos, repito, de darle, ya he dicho, la ubicación no solamente normativa, sino la importancia que debe tener la política de ordenamiento territorial en el país. Y por esa razón planteamos que esta ley desarrolle un conjunto, o se desarrolle, mejor dicho, a partir de un conjunto de principios fundamentales, de principios que, como todos los principios jurídicos, cumplan esas tres funciones que son fundamentales de este tipo de instrumentos en el derecho. Por un lado, los principios deberían ser orientadores para el desarrollo posterior de la legislación, porque cuando se dicta una ley no es suficiente ella misma, ella va a impulsar un conjunto de procesos que deben estar debidamente orientados a partir de principios explícitos, y por esa razón, como parte de esa función orientadora del desarrollo de esta legislación y de su aplicación, es que consideramos que hay necesidad de explicitar ciertos principios.
En segundo lugar, los principios recogidos en una ley, y una ley tan importante como esta, también deben cumplir una función interpretativa. Es decir, cuando haya otras disposiciones o las propias disposiciones legales tengan dificultades en su interpretación y aplicación, se puede recurrir a los principios para interpretar el verdadero sentido de la aplicación de la ley. Y finalmente, los principios también deberían cumplir una función normativa, porque ninguna ley es perfecta, siempre hay vacíos, dificultades, y entonces cuando haya esas circunstancias de vacío o dificultad normativa, se pueda recurrir a los principios de la propia ley para crear la norma que llene precisamente ese vacío. Entonces, ahí recogemos un conjunto de principios, solo los voy a enumerar: el principio de sustentabilidad y calidad de vida, el principio de transversalidad, que es muy importante en la medida que corrige una cierta, creo yo, limitación con la que se ha ido planteando el ordenamiento territorial en los últimos años. Ha tenido un cierto sesgo medioambientalista. No es que la defensa del medio ambiente no sea importante, pero ocurre que el ordenamiento territorial, la gestión del territorio, es mucho más que la defensa, la protección o el uso sostenible de los recursos naturales. Es mucho más que eso. Y por lo tanto se tiene que tener una visión integral, transversal. Y ahí viene, eso justifica luego una de las características de nuestro proyecto, que diferencia también de los otros dos proyectos que se han anunciado, cuando se propone en los tres, y esto es una coincidencia importante, la creación de un sistema nacional de ordenamiento territorial. Pero ocurre que, a diferencia de las propuestas anteriores, nosotros queremos poner el sistema a nivel supraministerial, es decir, que no sea dependiente de un ministerio, como en este caso el Ministerio de Ambiente, sino que sea dependiente del órgano máximo del Poder Ejecutivo, que sería la Presidencia del Consejo de Ministros, en la medida que el ordenamiento territorial, repito, requiere la intervención y la mirada del conjunto de la institucionalidad del Estado, y no solamente una mirada parcial o sesgada desde la perspectiva medioambiental. El principio de participación, concertación, concurrencia, en la medida que, repito, es un proceso político, pero es un proceso técnico que tiene que ser democrático, participativo, que involucre la articulación de distintos niveles de gobierno y también que involucre, obviamente, también a la sociedad civil, a la representación de las organizaciones sociales y populares, pero también de los otros actores de la sociedad, como son las empresas y sus grupos representativos. El principio de prevalencia del interés público o del interés general sobre el interés particular, el principio de equilibrio territorial y desarrollo endógeno, el principio de solidaridad, inclusión, promoción y diversidad no cultural, para tener una visión más general. Entonces, esta es una de las características de nuestro proyecto de ley, que incluye un conjunto de principios que tienen las funciones que ya he mencionado. Una segunda característica que quisiera mencionar de nuestro proyecto de ley es lo que se ha señalado, la necesidad de construir un sistema de ordenamiento territorial que, repito, tenga ese carácter de ser supraministerial, que esté en lo más alto de la política estatal, que esté vinculado obviamente al CEPLAN y que tenga de algún modo las características que tiene el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, de ser precisamente un órgano de esa naturaleza. En este proyecto de ley también desarrollamos de manera muy exhaustiva el conjunto de competencias que corresponderían a los órganos que conforman el sistema que proponemos, el sistema de ordenamiento territorial. Una comisión nacional, las comisiones regionales, las comisiones provinciales, y las competencias, atribuciones y facultades que corresponden a cada una de estas comisiones y a los gobiernos nacional, regional y municipal, a fin de resolver ese problema que teníamos hasta ahora, repito, de que no estaba muy claro qué es lo que corresponde a cada nivel de gobierno. Una característica adicional de nuestro proyecto de ley es que
hemos querido que este proyecto de ley, si fuera aprobado, tenga también un carácter de aplicación inmediata. Es decir, no solamente que tenga la fuerza de ser una ley orgánica, sino que tenga en sí misma la reglamentación, las normas suficientes para que no necesite de un reglamento para aplicarse. Y por eso probablemente es un proyecto extenso, y por eso también, aparentemente, para algunos parecerá una sorpresa, incluye en la parte final del proyecto de ley, ustedes lo tienen en sus folders, un glosario de términos, es decir, una definición científica, una definición técnica de un conjunto de conceptos que tienen que ver con el desarrollo territorial, a fin de que no queden dudas sobre qué se está hablando cuando, por ejemplo, se habla de cabecera de cuenca, cuando se habla de ambiente, cuando se habla de área urbana, de área rural, cuando se habla de conservación, cuando se habla de, en fin, de los distintos temas o de los distintos términos que a veces generan controversias en la medida que no tienen un sentido unívoco, sino que tienen diversas interpretaciones. Para evitar perderse, digamos, en una interpretación que podría ser controvertida, esta ley propone tener un glosario de términos que ayude a su aplicación inmediata. Esas son, para terminar, señor congresista, las características más importantes de nuestro proyecto de ley, que, repito, tiene varias coincidencias con los proyectos que se han expuesto y que, sin embargo, tiene estas características especiales en las que quisiera insistir finalmente como necesidad de una discusión ya en la comisión o en el pleno del Congreso. El carácter orgánico de la norma, la necesidad de crear el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, pero con carácter supraministerial, y la necesidad de que se introduzcan en la ley un conjunto de mecanismos que garanticen su autoaplicación, es decir, que no requieran de reglamentos que desarrollen o que la falta de reglamentos impidan su autoaplicación. De tal manera que, entre otros, sobre todo, que se vea la posibilidad de incluir este glosario de términos que ayude a que se evite la discusión o las interpretaciones contradictorias sobre los términos que son indispensables y necesarios en el proceso de ordenamiento territorial.